Así es, de verdad que mi calidad de vida tiene que ver mucho con este señor que tenemos acá en la mesa que se llama zacate. Y a veces no sabemos cómo cuidarlo porque nos limitamos solo a cortarlo. Les tengo que decir que para mí es muy importante el zacate y en mi casa tengo un espacio donde tengo zacate. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, bienvenido. Buenas. Amiguito, vamos a iniciar porque mucha gente a lo mejor tiene un espacio ahí en casa y dice, ¿qué hago? ¿Compro los metros de zacate o compro la semilla de zacate para sembrarlo? ¿Qué me recomienda usted? Alex, primero que nada es bueno hacer la diferencia entre lo que es zacate y lo que es césped. Una cosa es zacate y otra cosa es césped. ¿Esto qué es? Esto es césped. Eso es lo que yo tengo en mi casa. El zacate por lo general se refiere a las plantas que... A la hierba, a la hierba, a un conjunto de hierbas donde los animales pueden ingerir y comer y todo eso. En cambio el césped es una parte más ornamental donde el forraje de las gramíneas es más cerrado y es más como para disfrute del ser humano. Okay. Entonces, esa es una gran diferencia entre uno y otro. Claro. Entonces, ¿y qué me recomienda? ¿Lo compro por metro? Porque además me parece que en el mercado hay varias especies, no sé si de esta forma, ¿verdad? Varias opciones. O compro la semilla. Es que ahorita le voy a decir lo que a mí me dijeron y yo les hice caso. Pero dígame usted. Yo en mi caso prefiero comprar el cospe o el ya completo porque ya viene pegado. Si lo vemos acá, yo no sé si logran enfocar acá. Sí, déjelo así. Él viene con una capa de tierra propiamente. Esta capa de tierra, la máquina lo corta a una cantidad de... Déjemelo así. Propiamente de centímetros. Ahí está. Esta por el traslado y todo eso, pues ha botado un poco de tierra. Pero en realidad la capa es más o menos de unos 3 centímetros. Entonces, ¿qué sucede? Que ve aquí las raíces donde empiezan ya a estar un poco expuestas. Entonces, a la hora de sembrarlo, el pegue del zacate, o el acople o la adaptación va a ser mucho más rápido. Más rápido, sí. Exacto. ¿Por qué? Porque el secreto de esto es el agua. El agua es el que germina todo eso. Entonces, depende de la germinación, así va a ser la pega del zacate. Cuando nosotros a los 15, 22 días de haberlo sembrado, empezamos a presionar como si lo estuvieran agarrando uno del pelo. Ya está pegadito. Y usted siente presión, ya está pegadito. Y aparte de eso, las raíces son blancas. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que el proceso del zacate está bien. ¿Ves? Este tipo de zacate que estamos viendo aquí es zacate tipo dulce. Dulce. ¿Ves? ¿Por qué? Porque la hoja es más ancha y tiene la característica de tolerar sombra. No en exceso, pero tolera sombra. Es que les voy a contar lo que a mí me dijeron cuando me tocó enzacatar un área de mi casa. Yo iba a comprar semillas y me dijeron, no, semillas no, porque cuando germinan, los pajaritos llegan y se comen ese zacatito, entonces a veces tarda un poco más en que funcione de la forma en que uno quiera. Y efectivamente compré zacate dulce, que me parece que hay muy buenas opciones y es barato, en realidad no es tan caro. Y me ha funcionado perfecto, por lo menos en el área en que yo lo tengo. Y es exactamente este. Cuidados básicos. Cuidados básicos, eso es importantísimo. El secreto en el cuidado básico del césped es el corte. Si hacemos un corte con un mal procedimiento, la inversión se va a perder. Entonces, el corte mínimo es a 5 centímetros de altura. A esto, véalo aquí, a este tipo de altura. Máximo 7. Menos de 5 entramos en problemas. ¿Por qué? Porque las malas hierbas o las plantas competidoras, como se conoce en la parte de agronomía, son mucho más rápidas en desarrollar que la gramínea. Entonces se vuelve, por decirlo de alguna manera, un tipo cáncer. Empieza a abarcar todo eso y cuando usted se dio cuenta, el zacate se perdió. Es cierto. A ver, para exteriores es perfecto. Sí, y para lugares con sombra. Por ejemplo, en mi casa lo tengo en exterior, entra un poquito de luz, de sol, pero por lo general está en sombra y me ha servido perfecto. ¿Se puede poner en interiores, en algún cuarto de luz en interiores? Siempre y cuando le entre mucha claridad. Tal vez el espesor del follaje no va a ser el mismo, pero sí la población va a disminuir, pero sí puede funcionarle. En cambio, si nos vamos a hablar al zacate San Agustín, no. El zacate San Agustín, por lo general... Que es el más peludito, ¿cierto? Exacto, y la hoja es más angosta, o sea, más pequeña. Entonces, el que tiene varias características diferentes a esta. ¿Cuáles son? Primero el crecimiento es muy lento. Él dura un mes y medio en crecer, entonces el tiempo de corta es mucho más largo. Tolera tránsito, no en exceso, en cantidades, pero sí tolera tránsito. Esto es ideal, por ejemplo, para canchas de fútbol. ¿Este es el que tienen? Se utiliza con otro que se llama jengibrillo, que es el jengibrillo. Que se combinan, exactamente. Entonces usted lo puede utilizar. Entonces, y en la época de verano, el agua de él es 1 o 2 veces a la semana, no es tanto. Pero esos son los cuidados básicos. Ahora,
Si nos vamos propiamente a las características de él, es un zacate muy noble, muy fuerte, que pega muy bien. Y aparte de eso, otro secreto que podemos hablar es el tipo de aireación. Hay una herramienta que es, como, imagínense, es un tenedor, nada más que en grande, que en el campo se le llama tridente o se le llama diablo. Entonces, ese tridente, lástima que no traímos ¿cómo se llama? Un tenedor para hacerlo. En cambio, digamos, es como más o menos de 4 líneas. Entonces uno lo que hace es que lo mete, empieza a airearlo todo lo que pueda para que el zacate y sus raíces se mantengan aireadas. ¿Cada cuánto puedo hacer eso? Pues se lo puede hacer, digamos, una vez cada 2 meses, cada 3 meses. ¿Para qué? Para que el agua no se estanque, porque cada vez que usted camina... A esto iba. Cada vez que usted camina en el zacate, su peso... El peso de los perros, aunque parece mentira, un chihuahua que pesa 3 kilos, a un Doberman que puede pasar, qué sé yo, 15, 20 kilos. Entonces, muchas gracias. ¿Ves? Entonces, ¿eso qué sucede? Que entonces el terreno se compacta. Claro, entonces, al compactarse, las raíces del zacate son muy débiles. Entonces, dejan de luchar y entonces el zacate muere. Entonces, el ejercicio, se mete el tridente o el diablo, empieza a hacerse y se da, ¿ves? En todas estas partes. Y entonces, hasta que lo más que entre, y usted se va a sentir ahí donde él va... como abriendo. Abriendo, exactamente. Seguido de esto, podemos ayudarle con un fertilizante orgánico. A esto iba. Un fertilizante. Exacto, porque a veces creemos, no, es zacate y no necesita de cuidados. Por supuesto, es una planta y va a necesitar de cuidados. Entonces, podemos aplicar un fertilizante, en mi concepto, orgánico. Me gusta más el orgánico con excretas de animal. Puede ser vaca, caballo, gallina, conejo, cabra, que son las que más se utilizan. Y porque es muy alto en nitrógeno. Entonces, y aparte de eso, esta parte húmica, vamos de nuevo al ejemplo acá, esto aquí en la tierra es la parte húmica, es la parte que tiene mayor concentración de nutrientes. Entonces, nosotros ayudamos a esta parte. Entonces, ayudamos de una forma natural, la planta se vuelve más fuerte y así entonces va a ser menos propensa a enfermedades. ¿Qué pasa, por ejemplo, porque para esta época de lluvia y que vamos a enfrentar incluso los meses un tanto más húmedos, se convierten en focos de babosa y caracoles? Eso depende, correcto, eso es una buena observación, porque depende de la cantidad de como yo lo tenga de altura. Si lo tengo muy alto, entonces claro, es un campo especial o un lugar ideal para el desarrollo, para exactamente. Las babosas, para que no se alojen, digamos. Ahí. Sí, y digamos, si se alojan también se pueden combatir. Un método natural para combatirlo es con cerveza. La cerveza usted la aplica, entonces tiene 2 funciones. Primero, el molusco lo deshace o lo elimina. Y segundo, también la cerveza actúa como un tipo fertilizante. Entonces tiene doble función. Lo puedo agarrar como en un spray y exactamente, y atomizarlo. Tiene que ser en ambiente natural, o sea, natural, no fría. Porque si no se la toma usted, ¿verdad? Sí, Dios libre. Entonces, ambiente natural y puede fumigar bien. Entonces, tiene las 2 funciones, como fertilizante y al mismo tiempo. ¿Y cada cuánto puedo hacer eso? Eso lo puede hacer una vez al mes, bien. Okay. Ahora, si quisiéramos en parte química, existen babodicidas o caracolicidas que se pueden aplicar, que también van a ayudar. Un aspecto importante... Pero prefiero eso de la cerveza, porque me parece súper fácil. Uno puede hacer una trampa de cerveza. Digamos un ejemplo, imaginemos que aquí podemos poner una taza pequeñita ahí, la enterramos y la llenamos con cerveza y el olor es atrayente a las babosas, a los caracoles, entonces ellos van entrando ahí. ¿Y se van a morir ahí? Sí, se deshacen, lógicamente. Mueren ebrias, pero mueren. Sí, mueren tranquilas. Entonces, ¿ves? Es una gran ventaja. Y aparte de eso, que también al tener el zacate corto, evitamos zancudos, mosquitos y un montón de insectos que pueden tal vez afectar la salud humana o la salud de los animales. Con a veces venimos, amigo, y ponemos nuestro campo con zacate y siempre hay una partecita ahí como que no quiere, como que está peloncita de zacate. ¿Qué podemos hacer ahí? Hay varios factores. Primero, cuando uno hace una instalación de zacate, mínimo lo que tiene que hacer es un estudio de pH del suelo para ver si está muy alcalino o si está muy ácido. Si estuviera alguna de las 2 y necesitamos hacerlo neutro, entonces hacen invasiones inundativas con agua con cal. Entonces uno aplica cal con bastante agua, lo inunda y ya después puede sembrar y entonces el zacate va a estar seguro que va a pegar porque el nivel del pH es neutro. Esa es una. Segunda, habría que escarbar a ver qué hay debajo, porque podemos encontrarnos piedras o algún tipo de cemento o alguna cuestión, entonces la raíz no va a penetrar esa parte de ahí. Y entonces nos va a dar problema.
Y tercero, siempre es bueno remover el terreno para oxigenarlo antes de sembrar el zacate. ¿Ves? Entonces, y ya después uno con rastrillos y todo eso lo puede nivelar, entonces ya el zacate va a ser, la función de la raíz del pegue va a ser mucho más suave que si estuviera normalmente. Ahora, habría que ver que también si hay mucha cantidad de sombra, porque si hay sombra en exceso, el zacate no va a funcionar bien. Y tenemos muchos estilos de zacate. Aquí en Costa Rica tenemos principalmente 3, que es el dulce, el San Agustín y el Bermuda, ¿verdad? ¿Cuál es el Bermuda? El Bermuda es el que se utiliza en las canchas de golf, que es como una alfombra. Que es más peludito. Exactamente, ese es el que se utiliza ahí. Pero el zacate en sí, aparte de refrescar y de ser un factor biológico del ecosistema, también nos ayuda mucho a la parte de higiene mental. ¿En qué sentido? En que usted camina descalzo por el zacate. Y uno se reinicia. Se reinicia, se libera, sus energías se van limpiando, por decirlo de alguna manera. Y además, vea, estamos en una época en que ya, a ver, probablemente hace unos 30, 40 años nos criábamos en el patio de la casa de la abuela. Y entonces eran aquellos patios espectaculares donde teníamos contacto con el zacate, con los árboles y demás. Hoy que la infraestructura se ha reducido para vivienda, tener espacios, aunque sea pequeñitos, con zacate, les juro que funciona como terapia. Entonces, por esto es bueno. ¿Habrá algún tipo de zacate, por ejemplo, que sea más funcional en zonas más calientes, por ejemplo? Hablemos de Guanacaste, Punta Arenas, Limón, frente a San José o Heredia, que es un poquito menos caliente frente a las provincias anteriores. Esa pregunta me la hacen muy frecuentemente. El zacate es capaz de pegar en todas esas partes. Inclusive, el zacate digamos, ese tipo de dulce es tan fuerte que él pega hasta en capas de arena. En la arena pega bien, y si hay piedras también pega. Siempre y cuando tenga un espacio de tierra. Pero el zacate es muy fuerte, casi el zacate Bermuda, el San Agustín y ese dulce, casi que en todos los relieves va a pegar. Entonces, como puede pegar en Pérez Celedón, puede pegar bien en San Carlos. Es que les voy a contar mi secreto. Resulta que en mi casa, por años, el pedacito chiquitito de jardín que tenemos, lo que tenía era de esta piedra volcánica roja. Y la verdad nos cansamos de esa piedra y entonces decidimos echar un poquillo de tierra, pero la verdad echamos un poquito de tierra, no mucho, no sé, me parece que un saco, ¿verdad? Y es un espacio, porque todo en mi casa es de cemento, solo tenemos un espacio de tierra. Y este zacate pegó perfecto. Sí. De hace como 2 años que cambiamos. Sí, él logra pegar bien. El secreto, vuelvo a repetir, el secreto es el corte. Si el corte... Yo lo he cortado 3 veces en toda mi vida, la verdad. El corte, si usted el corte lo hace muy bajo, que quede casi en tierra, como se acostumbra principalmente. En el campo. O digamos, personas que andan trabajando o cortando los jardines en bicicleta o en moto o con la guaraña al hombro. Entonces tal vez ellos son empíricos, entonces no saben este detalle. Entonces lo dejan, entre más tierra lo deje mejor porque así dura más en crecer. Es un ejercicio súper malo porque el zacate se pierde. Volvemos a repetir lo mismo, la gramínea es más lenta en crecer. Tiene que quedar entonces más o menos como así. Exactamente, a esta medida más o menos que andamos. Ahorita es porque está todo mechudo porque estamos aquí, ¿verdad? Pero más o menos a esta alfombra, para que él pueda mantenerse bien. Ahora, hay un aspecto muy importante, Alex. La gente dice que es que el zacate se llena de mala hierba. Primero, por el primer punto que vimos. Y segundo, un zacate que esté libre, 100% de mala hierba, casi que es imposible. Porque aquí van aves, el agua, el viento. Entonces son agentes que traen semillas y cuestiones de otras plantas. Entonces ahí pueden parar y se da. Muchas veces usted llega a un jardín y dice, pero mira un árbol de casa aquí, ¿cuándo lo sembré? Nunca. Entonces fue alguna ave que defecó y entonces ahí está. Entonces hay que tener cuidado. ¿Existen métodos para controlarlo? Claro que sí. Aquí con elementos químicos hay un producto que se llama 2,4-D. Ese producto es un herbicida selectivo donde él lo que hace es eliminar la hoja ancha o todo lo ancho y el zacate no lo toca. Entonces, y hay otros herbicidas de contacto que ahí sí. ¿Qué es eso de contacto? De contacto es que mata todo. Entonces hay que saber hacer la diferencia entre uno y otro. Entonces, ¿ves? Porque digamos, si yo quiero quitar todo el zacate, aplico contacto y dejo todo en tierra. Mientras si quiero quitar solo la mala hierba o controlarla, entonces utilizo ese 2,4-D, que es para controlar la hoja ancha. ¿A qué hora me recomienda usted regar el césped? ¿En la mañana o en la tarde-noche? Sí, excelente pregunta esa. Concepto que a través de tantos años la experiencia nos dice, es mejor regarlo en la noche.
después de las 4 de la tarde en adelante. Y lo voy a explicar por qué. Porque se da el periodo en que se los llega a las 4 de la tarde, dura casi que toda la noche y al otro día, antes de las 8 de la mañana, empieza a evaporar, entonces la humedad es muy alta. Mientras que usted lo riega antes de las 8 de la mañana, la evaporación va a ser mucho más rápida. Entonces, para mí, el concepto es mejor en la noche. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Número de teléfono donde me lo pueden localizar para que usted les diseñe el jardín, pero además les dé mantenimiento. Correcto. O haga las reparaciones en el jardín, porque más de una señora en esta época del año ya está loca de ver cómo el agua ha acabado con su jardín. Sí. Que usted también dé este tipo de mantenimiento. Todo este tipo de servicio. Exacto. Sí, bueno, nosotros somos Jardines Bougainvillea y damos el servicio de diseño, construcción y mantenimiento de áreas verdes. Y los teléfonos son 8874-1228 o el 2234-1338. Don Edgar, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un gusto. Con el mayor gusto. Doña Like, adelante.